Buen día, mi nombre es Yadi Andrés Torres Millán, pertenezco a el programa de psicología en el primer periodo académico y a la zona centro-sur UDR Cali. Pertenezco al grupo 232 del curso de psicobiología. Para el día de hoy les vengo a exponer el tema que escogí, que es psicobiología del estrés, en cumplimiento a lo dispuesto en la tarea 3 de la unidad 2. Bueno, vamos a iniciar entonces con la definición del estrés. Entendemos entonces el estrés como un intento del organismo en recuperar el equilibrio homeostático del cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para adaptarse pues a una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales. La psicobiología del estrés entonces estudia esos cambios, sí, va a estudiar entonces los cambios producidos en el nivel fisiológico, todos los cambios que surgen a nivel del organismo, sí, esas alteraciones que surgen a nivel del organismo, y en el ámbito psicológico, pues las alteraciones en la percepción y la cognición. En 1969, como dato importante, Hans Selye definió el síndrome general de adaptación como un conjunto de cambios fisiológicos que tienen lugar frente a toda esa gama de estímulos nocivos. Sí, estableció la respuesta del estrés en 3 fases. La primera, entramos en una fase de alarma, la segunda en una fase de resistencia y la tercera en una fase de agotamiento. Los criterios diagnósticos del DSM-5 estarían entonces también divididos en 3, que sería el primero, trastorno por estrés agudo, segundo, trastorno de estrés postraumático y tercero, trastorno de adaptación. Bueno, como les comentaba anteriormente, fue Hans Selye quien define por primera vez lo que es el estrés. Él se da cuenta o él descubre como esta respuesta adaptativa cuando se encontraba haciendo un estudio en ratas, inyectándoles un extracto de ovario, ¿sí? Un extracto ovárico les estaba inyectando para unos estudios que estaba realizando. Él empieza a hacer unas pruebas, una serie de los exámenes de rutina a las ratas para poder ver cómo está reaccionando su organismo frente al extracto ovárico, y se da cuenta que este grupo tiene unas reacciones en particular en su organismo, que serían entonces glándulas adrenales agrandadas, tejidos del sistema inmune atrofiados, y las ratas tenían úlceras. Entonces él empieza a asociar esta respuesta al extracto ovárico y empieza pues a asociar que estaba causando un efecto negativo. Una vez que él entra a estudiar su grupo control, que era inyectado nada más con solución salina, empieza a hacerle los mismos exámenes de rutina, se da cuenta que, para su sorpresa, estaban presentando las mismas alteraciones a nivel fisiológico. Entonces, él, al hallar estos efectos y a raíz de estos estudios y este hallazgo tan importante, llega a unas conclusiones. Cuando él llega a la conclusión, entonces, al ver todo esto de que el extracto de ovario no era el responsable, ¿sí? Y empieza a buscar qué era lo que tenían en común esos grupos, que se dio cuenta y qué tenían en común, que estaban siendo sometidas a un estrés y a un estresor, que era el estar siendo inyectadas constantemente por un inexperto, como lo define él mismo. Bueno, buscando una manera de describir esta respuesta, tomó un término de la física y estableció que las ratas estaban sufriendo de estrés. Como les comentaba, aunque les dije que él fue el primero que descubrió el estrés o que menciona el estrés, el síndrome de estrés ya había sido utilizado antes en la medicina en la década por allá de los 20. Por un fisiólogo llamado Walter Kahn, que lo definió como la respuesta ante una amenaza a nuestro equilibrio interno u homeostasis. Sin embargo, les decía que había sido el que primero lo había definido, puesto que él logra realizar un concepto como más estandarizado y más turbulento de lo que es el estrés. Lo define entonces de la siguiente manera: nos dice que el cuerpo tiene un grupo de respuestas que él llamó síndrome general de adaptación, lo que ahora nosotros llamamos respuesta de estrés para afrontar un estresor. Y si el estresor se prolonga, que es otro de los hallazgos, nos vamos entonces a ver sometidos a un cierto tipo de patologías. Bueno, como les mencionaba,
la respuesta fisiológica del estrés tenemos una diversa gama. Entre eso encontramos que primero, cuando la persona está expuesta a un agente estresor, en su cerebro, específicamente en la glándula de la hipófisis, son segregados ADH y ACTH. ADH y ACTH, ¿qué es lo que van a producir? Van a actuar directamente sobre las glándulas suprarrenales, que son las que están ubicadas entonces sobre los riñones. En cada riñón, sobre cada riñón están las glándulas suprarrenales. Van a actuar directamente allí, enviándole la información a las glándulas suprarrenales de drenar 3 hormonas muy importantes que están presentes en este proceso, en esta respuesta, que serían entonces el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Noradrenalina y adrenalina van a actuar directamente en lo que es el sistema cardiovascular, van a elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y esto con el fin de ¿qué? De mantenernos más alerta, de llevar mayor oxigenación a los organismos y a las extremidades y a los tejidos, y empezar toda esa perfusión sanguínea en el organismo con mayor potencia, porque nos estaríamos enfrentando, ¿sí?, a una situación de alerta. Recordemos que entonces el estrés sería conocido entonces como un sistema, podríamos llamarlo inicialmente de defensa, ¿sí?, donde nos estamos preparando hacia una situación que nos esté exigiendo una respuesta energética mayor y una respuesta física mayor. Listo, entonces después que la noradrenalina y la adrenalina entran en acción en el sistema cardiovascular, vamos a encontrar que el cortisol va a actuar en lo que sería entonces ya el sistema metabólico, ¿sí?, en nuestro metabolismo. ¿Qué va a hacer en el metabolismo? Va a ir directamente al páncreas y le va a informar de que deje de impulsar o de excretar insulina recordemos que el páncreas excreta la insulina para regular el azúcar, ¿sí?, para evitar que tengamos unas cifras elevadas de azúcar en sangre. Pero lo que va a hacer entonces el cortisol esta vez, al verse sometido, ¿sí?, como respuesta ante un estresor, lo que va a hacer el cortisol es ir donde el páncreas y va a inhibir esta excreción de insulina. ¿Para qué? Con la finalidad de que aumenten los niveles de azúcar en la sangre. Una vez que aumentan estos niveles de azúcar en sangre, vamos a tener mayor energía, se van a concentrar directamente en los músculos y nos van a permitir actuar de manera más rápida y ágil y con fuerza y con mayor fuerza. ¿Qué abordaje se puede hacer entonces desde la psicología? Recordemos principalmente que el estrés no es malo, no es negativo, nos sirve, sí, es un mecanismo de adaptación, como lo mencionábamos anteriormente, nos permite cumplir con nuestras labores, con nuestras tareas, nos permite realizar nuestras tareas de la vida cotidiana y cumplir con nuestras responsabilidades del día a día. Pero si este estrés se prolonga por mucho tiempo, nos va a causar enfermedades físicas, y es allí donde entra a actuar la psicología. ¿Cuál sería el abordaje entonces de la psicología frente al estrés prolongado? Debe ser bajo técnicas de relajación que le permitan a la persona responder de manera asertiva a las situaciones del entorno, a las demandas de su entorno. Entonces tenemos dos abordajes muy importantes. Sería entonces la reducción del estrés basado en la atención plena. Aquí vamos a trabajar entonces lo que va a ser la atención plena. Ejercicios como meditación, como el mindfulness, como basado fundamentalmente sí en la meditación, basado pues en todo lo que es aquietar los pensamientos, y vamos a empezar a hacer como todo ese tipo de ejercicios para reducir el estrés. Así vamos a mermar un poquito todas estas alarmas del organismo, todos estos sistemas y todo este cóctel de hormonas que se está surgiendo en el organismo y que pueden llegar a afectar la salud en un caso pues prolongado. Listo. La idea es que entonces, ¿qué se va a conseguir con esto? Que la persona esté concentrada siempre en su presente, se enfoque, porque recordemos que van involucrados de pronto un poco de ansiedad, un poco de otras cosas que van a estar generando esa situación del estrés. Entonces vamos a enfocarnos en el presente y en las tareas que tenemos que resolver primero, sin pensar tanto en lo que tenemos pendiente. Las técnicas de biofeedback
permiten que un sujeto, mediante instrumentos electrónicos que generan señales auditivas o visuales, tenga conciencia de los cambios fisiológicos y biológicos que normalmente no son conscientes. Esto se hace con qué finalidad, para que el paciente pueda sentir y ser consciente de que tiene un ritmo cardíaco, que tiene una presión arterial y que tiene una conductancia de la piel y una velocidad en su pulso, ¿sí? y demás situaciones que se pueden percibir a través de estos medios físicos. Con estas técnicas del paciente puede modificar sus propios estados orgánicos, siendo consciente. Al yo ser consciente de mi frecuencia cardíaca, por ejemplo, pues entonces veo que se me está elevando y sé que si es dañino para mí, lo que debo hacer es tratar de concienciar un poco que no me debo hacer ese daño y que debo tratar de tranquilizarme a través de ejercicios de respiración, de calma. Nuevamente incluimos lo que sería la atención plena y demás. Hay que tener un poco de cuidado, diría yo, a nivel personal con este tipo de intervenciones, puesto que no todos los pacientes van a decir tengo la frecuencia cardíaca elevada, entonces voy a disminuir inmediatamente y me voy a calmar porque si no me va a afectar. No, hay personas que por el contrario esto va a ser un estresor más. Van a ver que al estar con su frecuencia elevada, al estar con su presión arterial elevada, lo que les va a generar es un mayor estrés porque van a sentir un riesgo en su salud física. Bueno, como conclusiones, entendemos que el hombre en su cotidianidad está expuesto a situaciones de estrés, ¿sí? Que siempre conllevan a darle pues una respuesta inmediata a su organismo. Le obliga a responder a exigencias del medio, como les decía, es algo normal, es algo cotidiano, lo necesitamos incluso para poder responder a nuestras responsabilidades. Por tanto, si el sistema nervioso endocrino responde de dichas maneras, sin embargo el exceso en nuestro organismo sufre alteraciones, y esas alteraciones, como lo mencionamos, si se prolongan, pues entonces nos van a llevar a tener una cierta cantidad de problemas ya que nos pueden llegar a causar patologías en el ámbito metabólico, vascular, digestivo y demás. Nuestro sistema nervioso simpático es el encargado de responder a dichas demandas, activando una serie de hormonas en nuestro cuerpo que nos permiten luchar y estar a salvo. Como referencias bibliográficas tenemos la que aparece en pantalla, y esto entonces sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por toda su atención.